Un cordial saludo a quienes se empiezan a conectar a las redes sociales del diario La Nación. Gracias por estar con nosotros. Me acompaña a esta hora la doctora Lina Rivas, es la secretaria de Salud de la ciudad de Neiva. Doctora Lina, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Bueno, buenos días, Jesús. Muchas gracias por tu invitación y es un placer estar acá en tu programa. Doctora Lina, en estos momentos hay preocupación en varias ciudades del país por el tercer pico de la pandemia. Hay un alto número de contagios en varias ciudades colombianas. Bogotá, por ejemplo, enfrenta una cuarentena por segundo fin de semana consecutivo. En Neiva, ¿cómo están las cosas y qué tan cerca estamos de un tercer pico de la pandemia, doctora Lina? Bueno, nosotros tuvimos una proyección del primer pico que nos hace un simulador del ministerio de acuerdo a varios aspectos, como son las incidencias en las últimas 2 semanas y las ocupaciones de las camas de cuidado intensivo. Nosotros hemos estado entregando unos reportes de los dos valores y hemos tenido cifras importantes como la cifra del día lunes, en donde tuvimos 120 pacientes después de haber venido jugando con un promedio que no era superior a 40 pacientes. Cuando tú tienes un promedio que no es superior a 40 pacientes y hay un día con 120, eso enciende todas las alarmas. La ocupación ha estado muy fluctuante, no ha sido tan estática, y hemos tenido días de 61% y hemos tenido días de 74%. Ese 74% también es de alta observancia. Lo más importante de entender es que somos un departamento de rotación y siempre soy insistente en los corredores epidemiológicos. Nosotros somos corredor epidemiológico, aun cuando geográficamente no sería tan coincidente, de Cauca, Caquetá, Putumayo. Somos corredor epidemiológico de Cundinamarca y Tolima. Entonces, esas situaciones, cuando tú ves un Bogotá tan complejo y cuando lamentablemente los bogotanos eligen altamente a Neiva para pasar sus fines de semana, sobre todo cuando la congelación en las ciudades grandes, pues entramos en unos sistemas de alerta bastante importantes. Nosotros creeríamos, de acuerdo al simulador que se hizo más o menos entre los días 15 y 20 de enero, que podríamos llegar a tener un tercer pico no tan impactante en los primeros días de mayo. Hoy mis pensamientos están un poco confundidos y estamos sujetos a unos análisis importantes del ministerio, porque creería que las dos cosas no se van a dar como lo proyectamos en enero, y que podríamos, si no tenemos unas conductas claras en estos fines de semana y en estos días en los que se siente la ciudad en una tensa calma, y digo tensa calma porque es la sensación que todos tenemos de que estamos en calma, pero que se avecina una gran tormenta. Entonces, lo que les digo es que así como en la Biblia, que se vaticinaron cosas que se pudieron prevenir, todavía las posibilidades de que las situaciones en Neiva no se den de una manera tan agresiva y que podamos autocontrolarla está en cada una de nuestras manos. Es decir, doctora Lina, que el tercer pico podría ser a finales de este mes de abril, aquí en Neiva, o podría ser mucho antes. Es decir, que el tercer pico depende de nosotros, Jesús. Nosotros tenemos una proyección de una alta incidencia, que no, lo tendríamos que denominar pico, que no sería igual a lo que vivimos en noviembre, diciembre y enero, pero que lamentablemente por el comportamiento que tú sientes en la ciudad, en donde la gente casi como que está pensando que aquí no está pasando nada, podríamos adelantar ese pico. Yo les ruego el favor que entendamos que, por ejemplo, Cundinamarca tiene alta rotación, que si nosotros no tenemos nada que ir a hacer a Bogotá, no elijamos la ciudad para irnos a tinturar el cabello o ir al odontólogo, que podemos esperar a que pase junio, o ir a hacer alguna compra o ir a hacer alguna gestión que podría tener un aplazamiento, porque la ciudad obviamente genera una condición de alta rotación y estaríamos casi que trasladando ese nosocomio de manera importante para el municipio. Doctora Lina, en ese orden de ideas,
¿usted qué le recomienda hoy a los neivanos? ¿Cree que es necesario tomar algún tipo de medidas restrictivas a partir de la próxima semana, como ya está haciendo Bogotá? Bueno, nosotros tenemos que tener aquí en cuenta varios aspectos. Uno, que la condición epidemiológica ha afectado en gran manera la economía, no solo de la ciudad, sino del país. Acá no podemos tomar medidas preventivas con antelación que laceren de una manera abrupta la economía del municipio. O sea, yo no puedo tomar una medida por una posibilidad que no es algo tangible que yo pueda cuantificar, medir y sustentar incluso ante un ente de control. Acá las medidas se toman ante la inminencia y lamentablemente por eso lo que estamos esperando es que no haya esa inminencia y que podamos tener una prevención clara por parte de cada uno de nosotros. Yo no puedo decir como Bogotá, Barranquilla y Medellín están en pico, entonces vamos a empezar a cerrar la ciudad porque la ciudad no está en pico, porque la ciudad no está en inminencia, porque la ciudad aún mantiene volúmenes entre los 61 y los 70% de ocupaciones de cuidado intensivo que no necesariamente están dadas por el COVID, sino por otra cantidad de patologías que se vienen suscitando también a raíz de esos cierres y de esas prohibiciones que hemos tenido que hacer en algunos momentos, como son las cirugías programadas. Entonces, el sistema de salud también aprovecha estos espacios en los que la pandemia baja para lograr evacuar todas esas patologías que también afectan a nuestras poblaciones y que también merecen una atención inmediata, como son las cirugías programadas, todos aquellos eventos que ameritan cuidado intensivo. Si tú me dices, ¿en cuánto estamos? Pues ayer estábamos en 70, pero si revisamos cuántas camas de cuidado intensivo estaban ocupadas por pacientes COVID, pues digamos que el porcentaje no es superior al 22%. Y tuvimos un lunes con 120 personas, pero tuvimos un ayer con 70 personas y tuvimos un miércoles con 43 personas. Entonces, digamos que las medidas para Neiva todavía no son obligatorias. Como no son obligatorias, recuerden que cuando vino ese primer pico y teníamos un desconocimiento absoluto, hicimos unas medidas coercitivas, claras, prolongadas, que no fueron locales, sino que fueron nacionales y que fueron bastante criticadas por el golpe que se le dio a la economía. Ahorita lo que estamos buscando es llevar un proceso claro en donde nosotros tengamos una economía responsable, abierta, una economía que respete las medidas de bioseguridad, una economía que entienda que aun cuando ya no es obligatorio el uso del alcohol y del termómetro, no podemos permitir que nadie rote dentro de nuestro establecimiento sin un tapaboca. No podemos permitir aglomeraciones, no podemos permitir que nuestro funcionamiento haya la discriminación de que las personas se puedan levantar a lavarse en sus manos en unos periodos importantes. Entonces, digamos que aquí todo el proceso está en nuestras manos. Cuando las personas de los restaurantes, de los gastrobares, de muchas otras entidades del comercio pequeño, del grande, se han quejado por los cierres, hagan un recorderis de este momento en el que ustedes pudieron prolongar la permanencia de la apertura, pero no la permitieron porque no fueron equilibrados en exigir esas medidas que en este momento realmente para mí son mínimas, son mínimas. Sí. Doctora Lina, ¿en qué momento para las autoridades de salud se determina estamos en pico? ¿En qué momento usted dice estamos en pico y tenemos que tomar medidas restrictivas? Estamos en pico cuando la unidad de cuidado intensivo aumenta el 85% y los casos día duplican la incidencia de la semana anterior. Es decir, que yo en esta semana, cuando hago la sumatoria entre 120, 43 y 70, me da un promedio de 65 personas día. Y ya paso a la otra semana en la que tengo 140 personas día. Ya inicia una elevación del pico. Y si de esa de 140 paso a que tengamos 400 personas día, pues ya es el pico confirmado. Porque lo que se busca evaluar es la incidencia, que es el número de casos nuevos, y la forma que tiene el ente territorial o la ciudad
de atender esa incidencia. Aquí hay que evaluar algo importantísimo, Jesús, por eso de verdad que hoy anhelé esta charla contigo, y es revisar cómo se está dando el proceso en el resto del país. No sé si yo soy muy dada a escuchar noticias, las escucho todo el tiempo en el carro, en la oficina, y no sé si eh, has escuchado que tenemos niños en unidad de cuidado intensivo con COVID. Eso volca la mirada completamente a lo que nosotros hemos vivido, que es la población a riesgo que vivió Neiva específicamente, que eran personas entre los 65 y 72 años. Nosotros ni siquiera tuvimos un valor importante de muertes de los mayores de 80 años. Nuestra prevalencia en el deceso generado por el COVID-19 fue entre los 65 y los 72 años. Y ojo, y perdóname que me salga de tu rutina, pero es la población que estamos vacunando. Es la población que no puede negarse a ser inmunizada. Es la población que debe reclamar un derecho, y es a ser vacunada para prevenir este flagelo. Pero lamentablemente también tenemos que revisar que el virus hace mutaciones que debemos revisar, y que cada pico ha sido diferente. Yo les explicaba que Neiva ha tenido un proceso de preparación en la red hospitalaria súper importante, y que vivimos un primer pico en donde la complicación en las unidades de cuidado intensivo nunca excedió el 79%, pero que vivimos un segundo pico con el 100% en Neiva, y que si el tercer pico es más grande no vamos a tener cómo controlarlo, porque si ya llegamos al 100 y la incidencia de ese pico con relación al anterior aumenta, tenemos claridad de que no vamos a tener cómo hacer contención. Y no vamos a poder cómo controlarlo, porque si llegamos al 100 en el segundo, con unas estadísticas que eran medianamente controlables, si eso exacerba en el tercer pico, no vamos a tener cómo controlarlo. Y la claridad específica acá es que no estamos hablando de máquinas, estamos hablando de capital humano que en este momento no vamos a poder rotar en el país, porque el pico ya se está dando en las grandes ciudades, y vamos a comenzar a rotar ese pico por nuestras pequeñas ciudades, y sobre todo por nuestras ciudades vecinas que han sido afectadas de manera tan importante como fueron Caquetá y Tolima, y Cauca y Putumayo, de los cuales tuvimos que hacer receptores grandes de esa y además resolver parte de esa necesidad, porque hace parte de la condición humanitaria. ¿Le preocupa entonces, doctora Lina, por lo que veo, lo que está pasando en otras ciudades relacionado con el tema de los niños que están siendo afectados por coronavirus? El alcalde de Medellín reportaba casos graves de coronavirus en niños. En Barranquilla se ha reportado al menos 7 niños con COVID que están hospitalizados, 1 intubado, 2 en UCI y 4 hospitalizados. ¿Le preocupa ese tema de los niños? Me preocupa sobremanera, ¿sabes por qué, Jesús? Porque tenemos dos condiciones de vulnerabilidad frente a definir mi conducta como ciudadano. La adultez, que es donde tú tienes 85 años y tienes 4 hijos, 2 son racionales y dicen me vacuno, 2 no aceptan la vacuna, y yo dependo de esas 2 mentes cruzadas. Y con los niños, pues es que dependo de la insensatez de mis padres, de los adultos. Yo no soy un ser voluntario que me movilizo por sí solo, que genero riesgo por sí solo. Mi riesgo es demandado. Entonces, pues es un llamado muy importante a todo el sector ciudadano. A veces hemos sido un poquito resistentes a que nuestros niños lleguen a las aulas, pero encontramos que no somos tan resistentes para llevar a nuestros hijos a paseos, a vacaciones, a centros comerciales, a la aglomeración con la familia, y tú encuentras en los día a día de la patrulla COVID del municipio que en las aglomeraciones familiares hay niños. Hemos encontrado en lugares públicos que distribuyen licores al padre que lleva a su hijo y lo sienta ahí al lado. Entonces, digamos que me preocupa el niño por la importancia que tiene para nosotros la niñez, y custodiar que esa niñez tenga un desarrollo sano, pertinente, porque ellos no generan el riesgo se lo generamos nosotros como adultos. Doctora Lina, ¿cómo va
la vacunación contra el coronavirus en la ciudad de Neiva? Los adultos mayores, ¿qué tanto están acudiendo a vacunarse? Bueno, nosotros iniciamos el proceso de vacunación en Neiva el 20 de febrero, tal cual como lo había pronosticado el gobierno nacional. Y se dio con las primeras dosis en el talento humano que fueron distribuidas en el Hospital Universitario de Neiva, la clínica Mediláser y la clínica UTS. Ese personal, digamos que ya lleva un avance de inmunización casi que del 89.2%. Estamos trabajando la segunda línea del personal de salud en la que hemos dependido de la llegada de biológicos del gobierno nacional. Estamos con unos problemas grandísimos con los adultos mayores entre 80 y 99 años. Lamentablemente, pese a la búsqueda activa que han hecho los aseguradores y la red prestadora de vacunación, todavía encontramos personas que no han contestado el teléfono, que no se han acercado a los centros de vacunación y que todavía lo siguen pensando. Nosotros, ¿qué hemos determinado? En este momento, lo que el gobierno nacional ha decretado es que estamos en los grupos etarios de 65 a 70, pero los que están de 70 a 99 años tienen demanda espontánea. Pueden llegar a los centros de vacunación. Y tenemos 15 centros de vacunación en la ciudad de Neiva que son mucho más que suficientes para generar coberturas. Acá el tema no es la logística ni la llegada de los biológicos, es la adherencia que debe tener la comunidad a la necesidad que debe suplirse a través de esa vacuna. Y es muy triste que todavía sigamos rogando por la aplicación de un biológico en un grupo etario que ha sido resistente a este proceso y que hayan personas de 60 a 70 llamando todos los días: yo necesito vacunarme, yo soy hipertenso, yo soy obeso, yo tengo diabetes y necesito acceder al biológico. Entonces, digamos que es como un llamado una vez más a esto que ha sido el desencadenante número 1 de los 3 picos nacionales, que se llama insensatez, a que haya un poquito de sensatez. Yo no solo me vacuno por mí, yo también me vacuno por mi entorno. Estamos en una pandemia y la pandemia es una condición social. La vacunación es un acto social en el que yo no solo contribuyo a inmunizarme, sino a que yo no sea un ente contaminador. Por eso los países desarrollados, en donde las políticas diferenciales de adherencia a los patrones gubernamentales son premiadas, te dan una tarjeta. Y cuando tú ya estás vacunado, puedes tener una vida digna, entrar a un establecimiento comercial, entrar a un cinema, enviar a tu hijo al colegio. Y si no la tienes, pues no entras. Acá jugamos con las voluntades, esas voluntades a veces un poquito tergiversadas por nuestras opiniones personales. Si yo viviera en un mundo solo, yo vivo en la selva sola, yo puedo tomar decisiones personales, pero yo trabajo en un entorno en donde convivo con muchas personas, yo vivo con una familia, yo me monto en un medio de transporte social y local, yo voy a un establecimiento de mercado donde me tengo que compartir con la comunidad. Entonces, aquí la decisión no es suya, la decisión es suya y para su comunidad, porque usted como persona no puede tomar una decisión individual cuando vive dentro de un colectivo, no lo puede hacer. Doctora Lina, ¿y qué piensa de todo el ambiente relacionado con la preocupación por los efectos adversos que pueda tener una vacuna? Usted, por ejemplo, ¿cómo le fue con la aplicación de la vacuna? ¿Qué molestias ha tenido? ¿Cómo se ha sentido? Bueno, pues yo le cuento algo especial. Todas las vacunas, todos los biológicos creados para hacer resistencia a una patología llevan una carga viral alta. Eso es lo primero que tenemos que entender. Hay varios aspectos que exacerban esa carga viral y que han generado, digamos que ciertas alteraciones en la comunidad. Yo te estoy hablando de Neiva, yo no hablo de casos de Alemania, de Italia, porque yo te hablo de lo que yo aquí he podido
examinar y evaluar de lo que antes se llamaba ESAVE y ahorita se llaman pues casos adversos post-vacunación. Lo que nosotros hemos podido evaluar es que cuando las personas jóvenes se aplican la vacuna, por ejemplo la de Astra, que ha tenido una alta carga, que está desarrollada con una alta carga viral, por eso su espacio entre la primera dosis y la segunda dosis es mayor a 80 días, diferente a Pfizer y a Sinovac, que son de 21 días. Lo que hemos evaluado es que esas personas jóvenes muy seguramente pudieron tener el virus, tenían un grado de IgG alto y al aplicar la vacuna se activó y generó, digamos que cierta intolerancia y desencadenamiento de síntomas. Entonces, lo que inicialmente se dijo por la Organización Mundial de la Salud era que las personas que habían tenido coronavirus se podían vacunar después de los 6 meses. Pero resulta que el gobierno nacional tiene una necesidad urgente de inmunizar. Dijo, no se va a hacer a 6 meses, se va a hacer a 3 meses. El IgG es algo que no se determina por una globalidad, sino que es una conducta individual, que en ti puede durar 6 meses y a mí me duró un mes. Por eso hay gente a la que no le repite y hay gente a la que le repitió a los 45 días. Todas las vacunas pueden tener efectos adversos. Nosotros hemos escuchado muchísimas cosas de Astra, pero yo he escuchado casos de Guillain-Barré en Pfizer que ni en los unos ni los otros han sido probados y que están en estudio. Yo te cuento algo particular. Yo me apliqué hace como unos 9 meses la vacuna de la influenza y me mandó a cama. O sea, me dio de todo. Pero pues pienso que gracias a esa vacuna, con todo el riesgo que he tenido que vivir en estos ya casi 14 meses de pandemia, ya 14 meses de pandemia, cumpliditos además, pues Dios me ha librado de tener que portar el virus y padecerlo cuando lo he vivido tan de cerca con personas de mi familia que han sido supremamente dolorosos, con mi entorno laboral que ha sido supremamente doloroso, con amigos y personas cercanas que he tenido que despedir, que también ha sido supremamente doloroso. Entonces, digamos que todas las vacunas tienen riesgos. Yo no sé si ustedes recuerden esa pentavalente de los chiquis que se aplica como a los 4 o 6 meses, que inflama la piernita, que genera fiebre, pero que las mamitas somos conscientes de que se tiene que aplicar y que son 3 días de pañito húmedo y acetaminofén, pero que esos 3 días están librando a nuestros chiquitos de muchas complicaciones a futuro que vivieron generaciones anteriores, como la poliomielitis, que dejaba unas secuelas grandísimas. Eso es la vacuna, es un biológico que se activa en nuestro organismo generando que esa respuesta inmunológica tenga un acto preventivo para cuando el virus llegue, incluso si llega, sea reconocido de manera más calmada y ya lo haya tenido que pelear, ya haya tenido que luchar contra él y ya sepa cómo atenderlo. Doctora Lina, su mensaje para todos los neivanos hoy, ¿cuál es? Jesús, ¿me repites un poquito? Qué pena contigo. ¿Cuál es el mensaje para los neivanos hoy, doctora Lina? Su mensaje. El mensaje para los neivanos hoy es un charla. Sí, el mensaje para los neivanos hoy es un mensaje de amor, en donde les decimos que Neiva ha tenido que despedir a más de 3,000 personas, que si eso no les afecta la conducta y no les genera un cambio en la conducta mental, no estamos preparados para seguir viviendo. El mensaje es de autocuidado, de entender que no vivimos solos en el mundo, sino que tenemos una comunidad que merece respeto y que merece ser dignificada a través de nuestro autocuidado. El mensaje para los neivanos hoy es: si no tienen nada que hacer y si realmente su necesidad de salir a la calle no es más que social, yo les recomiendo que se quede en casa. El mensaje para los neivanos hoy: usted como adulto tiene la capacidad de cuidar a su abuelo y hoy a su hijo, a su nieto, porque los niños están en riesgo. Vacúnense, es una obligación social. No escuchen los medios de comunicación que no tienen una transparencia clara en la información. Eviten las redes sociales que no ilustran, sino que confunden. La vacunación es la única medida que tenemos en este momento
La estábamos pidiendo a gritos. Todo el tiempo preguntaban cuándo llega la vacuna. Ya la tenemos. Está a su disposición, a la disposición de su abuelo, de su vecino, de su amigo, de su suegro, de su tío. Si ya hace parte de la población de 70 a 99 años, lo esperamos en cualquiera de nuestros centros de vacunación para que sea vacunado. Doctora Lina, mil gracias. Muy amable por estar aquí en La Nación. Saludos. Con todo gusto, Jesús. Un abrazo. Que estés bien. Chao.